Secretos de Estado. De Truman a Kennedy. Washington, la capital de los Estados Unidos. Aquí transcurren las tres partes de esta película, centradas en la Casa Blanca. La Constitución de los Estados Unidos convierte al presidente de este país en el hombre más poderoso del planeta. El aumento del número de empleados de la Casa Blanca es pasmoso. De 3 secretarios y 3 consejeros en 1928 a 650 con Bill Clinton. Durante la presidencia de Richard Nixon el número alcanzó la cifra astronómica de 5.000. A uno de sus lados, a 50 metros de la Casa Blanca, se encuentra el Consejo de Seguridad Nacional, que a lo largo de los años se ha convertido en el centro decisorio de la política exterior de los Estados Unidos. En el otro lado, el Departamento de Defensa, también conocido como el Pentágono. Es una auténtica ciudad con sus propias estaciones de metro y líneas de autobús. Es el corazón de las fuerzas estratégicas estadounidenses y desde aquí se controlan 302 bases militares ubicadas en el extranjero. En la otra parte de la ciudad se halla el Departamento de Estado, que se ocupa de los asuntos exteriores. Es la sede de la diplomacia de Estados Unidos y ejecuta las políticas que deciden el presidente y la Secretaría de Estado. Y en las afueras de Washington, la sede de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, una fortaleza impenetrable. El destino del mundo se decide dentro de este perímetro, una estructura de poder creada en la década de los 40 por Harry Truman, que se convirtió en abril del 45 en el 33º presidente de los Estados Unidos. El 12 de abril de 1945, Truman recibió una llamada urgente de la Casa Blanca. Roosevelt lo había designado vicepresidente solo porque quería una figura gris y complaciente que no le hiciera sombra. Roosevelt acababa de fallecer de una hemorragia cerebral. Todos los consejeros aguardaban a Truman en el despacho oval. Con timidez preguntó: ¿Qué puedo hacer por ustedes, caballeros? ¿Qué podemos hacer nosotros por usted, señor presidente? La repentina muerte de Roosevelt hizo de Truman el centro de la atención pública durante al menos los 4 años siguientes. Tenía más de 60 y nunca había ambicionado la presidencia. En la Casa Blanca se le conoció como el presidente por accidente. Roosevelt había prescindido totalmente de su vicepresidente, a quien no había encomendado tareas específicas y a quien nunca confió secretos de Estado. Nunca le informó de los resultados de la conferencia de Yalta. El papel de Truman se limitaba a la organización de cenas oficiales, dar la bienvenida a los visitantes y estrechar manos. Roosevelt tomaba todas las decisiones relativas a la política exterior de Estados Unidos en solitario. Era a la vez jefe de Estado, del Ejecutivo, responsable de asuntos exteriores y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Truman descentralizó el poder presidencial y creó una nueva estructura en la que el secretario de Estado era clave. También se creó la Secretaría de Defensa con sede en el Pentágono. Truman también fundó la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. Y para terminar, la piedra angular de la nueva estructura, el Consejo de Seguridad Nacional, un auténtico Estado dentro del Estado. Truman había diseñado un nuevo sistema que se prolongaría hasta nuestros días. Harry Truman permaneció en el poder hasta enero del 53. Su sucesor, el conservador Dwight Eisenhower, siguió la vieja escuela de la política rodeándose de consejeros ancianos y experimentados. Esta imagen acartonada sería barrida por el nacimiento del mito de Kennedy. Do you want a man for president who's seasoned through and through, but not so doggone seasoned that he won't try something new? You cast your vote for Kennedy and... A sus 43 años de edad, John Fitzgerald Kennedy fue el presidente electo de los Estados Unidos más joven de la historia del país. El despacho oval se convertiría en sede de confrontaciones entre las cabezas de los distintos departamentos. Un nido de ambiciones donde todos se afanaban por convertirse en el favorito presidencial.
Kennedy reunió en torno a sí un excepcional equipo de intelectuales, profesores de ciencia política, historiadores, economistas y periodistas. Fueron conocidos como los mejores y los más brillantes. Entre ellos, el profesor de historia de la Universidad de Harvard, Arthur Schlesinger. Cuando John Kennedy me designó como uno de sus ayudantes especiales, le dije, como historiador, esta es una oportunidad única para ver cómo se hace la historia. Pero no estoy del todo seguro de qué tendré que hacer como ayudante especial. A lo que él respondió, yo tampoco estoy del todo seguro de qué tendré que hacer como presidente. Por primera vez, estos consejeros, conocidos como los hombres del presidente, ejercerían una influencia mayor que la de los cargos electos de los poderes del Estado. Éramos un grupo joven y de perfil académico, a diferencia de nuestros homólogos de presidencias posteriores, que parecían provenir de un nido de serpientes. Representábamos la escoba que todo lo barría. Pensábamos que Eisenhower había dado la impresión de que los Estados Unidos era un país viejo dirigido por viejos. El presidente Kennedy representaba una nueva generación. Theodore Sorensen se convirtió en el asesor personal del presidente en asuntos exteriores. Él escribía los discursos de Kennedy y acuñaría las palabras y frases que llegaron al corazón de la gente. Kennedy encontró en Sorensen su propia voz. Entre mis labores figuraban no solo aconsejar y ayudar en asuntos legislativos y en la formulación de políticas, sino también ayudarle a plasmar sus palabras en discursos, escritos y mensajes. Sorensen fue sin duda el principal redactor de discursos. Fue él quien compuso los mejores discursos. Y creo que aquel "no preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros, sino qué podéis hacer vosotros por vuestro país", fue algo típico de Sorensen. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Nunca he reclamado la autoría de los discursos de John Kennedy. Simplemente trabajaba ayudándole a componerlos. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Una noche mi esposa y yo estábamos cenando mientras él practicaba. Y estaba muy irritado por el hecho de no tener un buen acento. Ben Bradlee, futuro editor jefe del diario The Washington Post, era por entonces reportero de la revista Newsweek. Enseguida se convirtió en consejero y confidente extraoficial de Kennedy. No fui consejero de Kennedy. Era una caja de resonancia, creo. Alguien con quien él probaba sus ideas. Pero no fui consejero en el sentido estricto de la palabra. A veces Kennedy le decía algunas cosas a Ben Bradlee a propósito porque quería que se publicasen. Si quería contarme algo que yo no podía publicar, me lo decía. Esto no lo puedes usar. Y a continuación me lo contaba. A menudo también decía, asegúrate de usar esto. Richard Helms, el vicedirector de la CIA, se dio cuenta de que muchos de los artículos de Bradlee eran conversaciones literales que él mismo había mantenido con el presidente. Convencido de que la relación entre los dos constituía una amenaza para la seguridad, exigió a Newsweek que trasladase a Bradlee lejos de la Casa Blanca, pero su petición no fue escuchada. Eran amigos y todo eso, y yo supongo que Bradlee se enteró de lo que yo hacía. Pero después de todo, si Kennedy quería hablar con Bradlee, estaba hablando con un periodista, y lo más probable es que la información terminase en la prensa. Esos eran problemas de Helms y de Kennedy, no míos. Yo era un buen patriota. Creo que Helms estaba chiflado, tocado del ala. Eisenhower había nombrado al presidente de General Motors como su secretario de defensa, convencido de que un hombre capaz de organizar a decenas de miles de empleados en la mayor empresa del país sería un jefe de las Fuerzas Armadas ideal. Esa idea también atrajo a Kennedy, quien preguntó a sus consejeros ¿cuál es la mayor empresa del país después de General Motors? Ford, respondió Ben Bradlee. Kennedy descolgó el teléfono e invitó a Robert McNamara, el presidente de Ford, a unirse a su equipo como secretario de defensa.
In Washington, Senator Kennedy announces his choice for Secretary of Defense, Robert McNamara, who was recently named president of the Ford Motor Company and who gives out potential earnings of $3 million. I accept my full duties with the Defense Department with a tremendous sense of challenge, with full confidence in the ability of President-elect Kennedy to lead this nation forward. Insistió en que fuera secretario de Defensa y yo le dije, bueno, tampoco estoy cualificado para ese puesto, pero lo haré si me permite nombrar a las personas más sobresalientes del país independientemente de su afiliación política, ya sean demócratas o republicanos, y sin interferencias de la Casa Blanca. Y si me permite ser el único juez con poderes para nombrar a todos los altos cargos de defensa, que seleccionaré entre lo que voy a llamar los mejores y los más brillantes. Me dijo que sí y nunca faltó a su palabra. Salí de la reunión con una sensación casi de miedo, de preocupación. Temor es seguramente una palabra inadecuada. Preocupación. Eso es lo que sentí, una tremenda sensación de responsabilidad. La gran pregunta era, ¿seré capaz de cumplir? John Kennedy sentía el mayor respeto y la mayor admiración por Bob McNamara. Le gustaba su forma de pensar y la forma en que expresaba sus posiciones. Kennedy le confió a Sorensen: esta mañana pillé a McNamara leyendo un libro de Teilhard de Chardin. Creo que hemos puesto a un intelectual a cargo del Pentágono. No sé si deberían llamarme intelectual, pero es cierto que un día Kennedy me preguntó qué estaba leyendo y yo le dije que a Teilhard de Chardin, porque me gustaban mucho sus escritos. Él respondió, Dios mío, nunca habría esperado eso de ti, eres un auténtico intelectual. Kennedy nombró vicepresidente al senador de Texas, Lyndon B. Johnson. Como humilde profesor de escuela de origen pobre, Johnson se sintió excluido del círculo esnobista y adinerado al que pertenecía Kennedy. Universidades como Harvard y Yale parecían de otro planeta. La elección de Kennedy había sido una maniobra política. Necesita el voto del estado de Texas para asegurar su elección, que ganó frente a Nixon por un margen muy estrecho, 100.000 votos de un total de 60 millones. Johnson era un hombre con una energía tremenda, pero la vicepresidencia es un trabajo vacío. El vicepresidente no tiene nada que hacer. Creo que estaba un poco apartado. En este país la vicepresidencia no es un gran cargo, así que creo que se sentía resentido contra la gente de Kennedy. Pensó, yo creo que de forma equivocada, que Kennedy tenía un gran estilo y él sentía envidia de aquel estilo. Era un hombre inseguro, y esa inseguridad se reflejaba en su sensación de estar siendo despreciado por el personal de Kennedy. Pero nosotros no le despreciábamos. Kennedy y Johnson se llevaban a la perfección, se caían bien. En cambio, Robert Kennedy y Lyndon Johnson no se cayeron bien. Sufrían una especie de rechazo químico, el uno por el otro. Kennedy había colocado a su hermano Robert a la cabeza del Departamento de Justicia. Pero enseguida Bobby se convertiría en la mano derecha del presidente. En sus memorias Johnson escribió, es inútil preguntar quién era el consejero más escuchado. Era su hermano Bobby. Estaba muy próximo a Bobby. Bobby Kennedy era su número uno. Creo que los miembros del gabinete reconocieron que la relación entre el presidente y su hermano era necesariamente más íntima que la del presidente y cualquier otro miembro del Ejecutivo. Había 3 o 4 asesores especiales, casi media docena, con acceso inmediato al presidente y, como no, su personal de apoyo, las secretarias y demás. Alexander Haig, futuro comandante en jefe de la OTAN y secretario de Estado de los Estados Unidos, era asesor militar en el Pentágono. El presidente Kennedy se oponía a las reuniones con el personal del Consejo de Seguridad Nacional y a las presentaciones formales en las que se sopesaban los pros, los contras, los riesgos. Le gustaban las reuniones rápidas, así que formó un ejecutivo en cuyos puntos neurálgicos colocó a su gente, de forma que cuando quería la respuesta a alguna pregunta, siempre obtenía la que quería oír, porque esas personas siempre le daban la respuesta que le gustaba.
Recuerdo que una noche cené en la Casa Blanca. Sorensen y Bundy entraron para hablar de algo con el presidente. Cuando se fueron, Kennedy nos dijo: no se puede competir con la inteligencia, no se puede. Así que creo que en un nivel intelectual eran personas muy próximas a él. Poseía una inteligencia y una curiosidad intelectual tremendas. Quería saberlo todo de todo, examinarse, y si era apropiado, reírse de sí mismo más que convertirse en un ser pomposo, que se diera importancia debido a todo su poder y prestigio. Tanto es así que a veces se le olvidaban cuáles eran los verdaderos problemas. Hay dudas acerca de que fueran los mejores y los más brillantes. Es cierto que algunos de ellos, como McNamara, eran brillantísimos, pero que él fuera el mejor para el puesto, especialmente para el asunto de Vietnam, es objeto de serias dudas. Pero sí que eran muy inteligentes y tenían grandes cabezas. Creo que teníamos el grupo más capaz de cualquier ejecutivo que haya habido en la historia de la República. Cometimos muchos errores, como seres humanos que somos, pero se trataba de un grupo con una dedicación extraordinaria. La primera gran crisis de Kennedy fue herencia del anterior presidente Eisenhower, cuya administración había determinado la operación de Bahía de Cochinos. 1.200 exiliados cubanos entrenados, armados y financiados por la CIA desembarcarían en Cuba para intentar acabar con el régimen comunista de Fidel Castro. Un año antes, Castro había obligado al dictador Batista a huir del país y había nacionalizado las plantaciones de azúcar de titularidad estadounidense, acercando a Cuba a la Unión Soviética. Kennedy apoyó el plan de invasión ideado por la CIA. El día anterior al acceso de Kennedy a la presidencia, Eisenhower y él mantuvieron una reunión en la que Eisenhower le recomendó actuar lo antes posible en lo que vendría a llamarse Bahía de Cochinos. Kennedy albergaba serias dudas acerca de todo aquello. El presidente heredó de la administración anterior tanto los planes como a los diseñadores de la invasión de exiliados cubanos de su patria con apoyo de los Estados Unidos. El presidente Kennedy mantuvo el conocimiento de la operación limitado a las pocas personas que estaban involucradas en ella. Le aseguraron que tenía todas las probabilidades de éxito y que en cualquier caso la intervención de los Estados Unidos no se sabría. Ambas cosas resultaron ser totalmente incorrectas. Cuando quedó claro que la operación no iba a triunfar y que las premisas sobre las que se las habían vendido al presidente eran falsas, algunos de sus consejeros recortaron lo que podría haber sido una operación exitosa y la convirtieron en una farsa. Yo estuve íntimamente involucrado y debo decir que fue manejada de forma muy deficiente. Los miembros de la inteligencia y del ejército que habían estado planeando la operación habrían valorado aquello como una retirada por parte de Kennedy. Políticamente, eso habría sido un comienzo difícil para cualquier presidente, especialmente si había ganado por un margen estrechísimo. Y tampoco habría sido bueno para la posición de los Estados Unidos en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. I will never leave this country. Cuba must not be abandoned to the communists, and we do not intend to abandon it either. Then I want it clearly understood that this government will not hesitate in meeting its primary obligations, which are to the security of our nation. Kennedy estaba atrapado. Y la verdad es que políticamente no podía sostener su juicio de la situación contra el del generalato, así que decidió seguir adelante. La invasión fracasó. Un fracaso perfecto, según el New York Times. El periódico había descubierto la inminente invasión, pero el presidente apeló al patriotismo de su editor jefe para que no publicase la noticia. Más tarde, Kennedy escribió al editor del periódico: "Es una pena. La publicación de su artículo nos habría obligado a abortar la invasión y por tanto habría evitado el fiasco de la operación de Bahía de Cochinos".
Yo no llamaría a Bahía de Cochinos un regalo envenenado. En primer lugar, fue una operación de la CIA, no del Departamento de Defensa. En segundo lugar, fue la administración de Eisenhower la que ideó el plan. Y en tercer lugar, fue la administración de Kennedy la que lo llevó a cabo. No teníamos por qué haberlo hecho, así que no podemos culpar a Eisenhower. Fue un terrible error, un fracaso total, rotundo. No me gusta la descripción fracaso perfecto. Yo no sé la diferencia entre un fracaso y un fracaso perfecto. Esos son trucos de lenguaje. Fue un fracaso. Unos meses después, el presidente me dijo: doy gracias a Dios por lo de Bahía de Cochinos, porque si no hubiera sido un fiasco y no nos hubiéramos dado cuenta de que los expertos no siempre tienen razón, ahora mismo estaríamos metidos hasta el cuello en Laos. Una consecuencia valiosa de Bahía de Cochinos fue que en adelante Kennedy no volvería a prestar atención a los consejos y recomendaciones de los miembros del Estado Mayor de la Defensa. Kennedy asumió la responsabilidad del desastre y convocó a Richard Bissell, director de la CIA, a la Casa Blanca, donde le informó de su destitución y sustitución por su segundo, Richard Helms. Se comenta que le dijo a Bissell: en el sistema británico yo tendría que irme, pero en el nuestro quien se tiene que ir eres tú. En agosto del 62, un avión espía estadounidense despegó para realizar un vuelo rutinario de reconocimiento sobre Cuba. Descubrió cantidades enormes de equipos militares e instalaciones de misiles antiaire soviéticos. Había un flujo constante de información por parte de los desertores, de personas que habían huido de Cuba, de agentes en Cuba, acerca de la instalación de misiles rusos. Pero el consenso era que aquellos misiles protegían intereses rusos y cubanos y que no eran armas ofensivas apuntadas hacia los Estados Unidos. Entonces la CIA dijo que existían fotografías de los misiles y que no se habían encontrado cabezas nucleares. El 14 de octubre del 62, un nuevo vuelo de reconocimiento detectó la presencia de lanzaderas de misiles. Un examen más detallado de las fotografías tomadas desde el aire confirmó que los soviéticos estaban instalando misiles nucleares. Nuestro avión U-2 sobrevoló esa zona de la isla y al momento regresó con fotografías de las lanzaderas. ¿De cuánto tiempo disponía el presidente para decidirse antes de que disparasen? Creo que algo así como 3 días, pero se tomó su tiempo para ver si podía encontrar una solución pacífica al problema. No hay un ejemplo mejor de eso que la crisis de los misiles cubanos de octubre de 1962, cuando el presidente se enteró de que misiles nucleares soviéticos capaces de alcanzar cualquier punto de los Estados Unidos, así como otras partes del hemisferio occidental, habían sido desplegados en la isla de Cuba. Fue la primera vez en la historia en que la Unión Soviética había colocado misiles nucleares fuera de su territorio. Kennedy sabía que tenía una crisis entre manos. Al día siguiente, John Kennedy convocó una rueda de prensa. Soviet Union and Cuba and the United States must all be aware this will produce the greatest crisis which the world has faced in its history. We prepare for that. While hoping for the best, we expect the worst. It's very possible that the worst will come, and we should prepare for it. That's why we continue our daily surveillance. It's possible, conceivable. Aquello era un desafío nuclear, y nosotros no podíamos aceptarlo. Tenía mucho miedo. Quiero decir que temía que estuviéramos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Si no estábamos dispuestos a responder a este tipo de amenaza y de impostura a 150 kilómetros de nuestras costas, ¿cómo se fiarían de nosotros a la hora de responder a un ataque realizado a miles de kilómetros de nuestro país en Europa Occidental? Khrushchev se arriesgó a colocar misiles nucleares en Cuba porque pensó que Kennedy era débil. Es muy posible que Khrushchev pudiera haber pensado que Kennedy, al no haberle gritado ni dejarle plantado y ser joven, estaba más interesado en la diplomacia que en plantarle cara y responder a sus ataques. Pero la verdad es que, si eso es lo que pensó, juzgó mal a Kennedy, como más tarde descubrió.
Desde la sala de proyecciones instalada en el sótano de la Casa Blanca, Kennedy y su equipo de asesores se mantuvieron al día de la crisis. En Cuba, Castro decretó una movilización general. La incapacidad de los Estados Unidos para detener la construcción del muro de Berlín y el desastre de Bahía de Cochinos animó a la Unión Soviética en su atrevida iniciativa en Cuba. Kennedy no creía que los rusos fueran a la guerra. Nosotros teníamos nuestra seguridad interna y el Caribe controlados. Así que disfrutábamos de superioridad estratégica porque disponíamos de más misiles que ellos. Kennedy pensaba que la decisión de Khrushchev de ir a la guerra había sido un suicidio, pero su gran preocupación es que algo se torciera en el camino. Éramos conscientes del hecho de que podría producirse una guerra nuclear. Si los Estados Unidos daban un paso en falso, o si algún mando soviético cometía alguna irresponsabilidad, si los Estados Unidos se precipitaban, provocando una sobrereacción soviética, la guerra nuclear podría comenzar. ¿Recuerdas la película Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú? En la que un general loco la lía. Por eso Kennedy estaba tan preocupado por los problemas de lo que en el habla del Pentágono se conoce como mando y control. Queríamos garantizar que todo el proceso de detención de los barcos rusos se llevaría a cabo de forma no provocadora. En aquellos días trabajamos literalmente las 24 horas examinando todas las opciones. Y la línea seguida por Kennedy a la hora de decidir el mejor rumbo fue muy sabia. Pero al mismo tiempo no fue una crisis controlada porque ni Khrushchev ni Kennedy podían controlar todas las variables. Por eso estuvimos muy cerca de una guerra nuclear. Cuando digo estuvimos, quiero decir estuvisteis. El mundo entero estuvo muy cerca de una guerra nuclear. Personalmente, aquella fue la única vez en mis 3 años en la Casa Blanca que me despertaron por la noche debido a la enorme importancia de la decisión a la que nos enfrentábamos. ¿Cuál era la decisión correcta? ¿Daría resultado? Eran preguntas para las que no había una respuesta correcta. La crisis de los misiles cubanos arrojó a los Estados Unidos y a la URSS a un enfrentamiento directo. Un auténtico gabinete de guerra formado por asesores estuvo reunido 13 días. Incluso el vicepresidente Johnson participó en las discusiones. Y el gabinete personal del presidente asumió el papel de gobierno de la nación. Sorensen, frío y distante, conservó la calma incluso en los peores momentos. Enseguida el gabinete se dividió en 2 bandos. El de Bobby Kennedy a favor de un bloqueo y el que prefería un ataque aéreo inmediato sobre Cuba y una confrontación directa con los soviéticos, aun a riesgo de una represalia nuclear sobre el territorio de los Estados Unidos. McNamara advirtió: si los líderes soviéticos golpean nuestros centros de poder, es decir, nuestras ciudades, no tendremos otra opción que contraatacar a objetivos civiles. En sus memorias, Johnson escribió: McNamara me recuerda a un ordenador. Cuando piensa, casi puedes oír los chasquidos. Para quitar importancia a la gravedad de la crisis, Kennedy continuó ocupándose de sus asuntos diarios y viajando por todo el país. Durante sus ausencias, su hermano Bobby quedó a cargo de la gestión de la crisis. Aquellos 13 días fueron un triunfo personal para Bob Kennedy. En su libro 13 días, la crisis de Cuba, escribió: bajo presión, algunas personas pierden los nervios. Bob Kennedy fue como un comandante en jefe, ya que gestionó la crisis en nombre del presidente. Y en este sentido, creo que fue muy importante, porque controlaba la información que llegaba al presidente. Robert Kennedy fue muy eficaz a la hora de persuadir a los que estaban a favor de un ataque. Persuadió a varias personas para que cambiasen de opinión y apoyasen el bloqueo. La mayoría del tiempo, Bob y yo estuvimos en el mismo bando de la discusión. Y creo que lo que quiso decir con esa frase es que algunos de los colegas opuestos a nuestra opción perdieron los estribos. Se comportaron de forma irracional o inestable, pero no creo que ese fuese el problema.
Era una situación muy difícil con muchos aspectos desconocidos. Robert Kennedy y Robert McNamara eran firmes defensores del bloqueo, de una cuarentena, como alternativa a la invasión. Todos queríamos un ataque aéreo y una invasión, pero el presidente dijo que no. John Kennedy era un hombre de razones, mientras que Robert Kennedy era un hombre de emociones. Estaba claro que el ataque aéreo, lejos de ser una acción quirúrgica, requería varios ataques por toda la isla. Y el caos que se desencadenaría exigiría una invasión de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y alguien dijo, señor secretario, si bombardeamos los misiles soviéticos en Cuba, ¿cuál será la respuesta de los soviéticos? Él respondió, conozco muy bien a los soviéticos. Si bombardea sus misiles y a su personal en el territorio de un país aliado suyo, se sentirán obligados a responder de la misma forma. Seguramente bombardearán los misiles de la OTAN en Turquía. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, señor secretario? El secretario respondió, bueno, nuestras obligaciones con la OTAN dicen que si la URSS bombardea misiles de la OTAN en Turquía, nosotros nos veremos obligados a bombardear el territorio soviético. ¿Y entonces qué harán los soviéticos si nosotros arrojamos bombas nucleares sobre su territorio? Bueno, dijo el secretario, para ese entonces esperamos que las cosas se calmen y que la gente se ponga a hablar. Cuando oímos aquella conversación, toda la sala se quedó fría. Dios mío, lo que habría pasado. ¿Y a eso le llamas gestionar una crisis? Ni hablar. Nosotros la gestionamos en el sentido de que evitamos cualquier filtración antes de haber desarrollado un plan. Y tampoco fuimos sometidos a la inmensa presión de individuos no informados. Nos tomamos nuestro tiempo para pensar las opciones. Tardamos una semana en formular una propuesta que al final fue el bloqueo. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. I have directed that the following initial steps be taken immediately. A strict quarantine on all offensive military equipment. All ships of any kind bound for Cuba, where if found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Teníamos 18.000 tropas movilizadas en los puestos del sureste de los Estados Unidos y buques preparados para trasladarlas a Cuba. El jueves por la noche, el mando soviético en Cuba había enviado un cable preguntando si podía transportar las cabezas nucleares a sus lanzaderas. Khrushchev garabateó aprobado a lo largo del texto y lo devolvió. La gente dice que la crisis de los misiles cubanos fue la crisis de política exterior y de defensa mejor gestionada de la segunda mitad del siglo XX. Creo que de alguna forma lo fue. Pero tuvimos suerte. Las crisis nucleares no se pueden gestionar, y aquella fue una crisis nuclear. A finales de noviembre, Khrushchev retiró sus misiles de Cuba. Occidente se apuntó la victoria. Kennedy había forzado a los soviéticos a retirarse. Kennedy había aceptado la exigencia soviética de que a cambio de retirar sus misiles de Cuba, Estados Unidos desmantelaría todas sus bases militares en Turquía, un país fronterizo con la URSS. Una parte importante de la decisión consistió en intercambiar los misiles estadounidenses de Turquía por los misiles soviéticos de Cuba. Algo que nunca se hizo público hasta que apareció en mi libro sobre Robert Kennedy, publicado en 1978. Ese elemento de la crisis nunca se reveló. 30 años después nos dimos cuenta de lo equivocados que habíamos estado. En total los soviéticos tenían 162 cabezas nucleares en Cuba. Unas 9 de ellas de tipo táctico listas para usarse en caso de que las fuerzas invasoras que teníamos se pusieran en acción.
3 o 4 años después, en La Habana, Bob McNamara y yo participamos en una reunión con Fidel Castro. También había un general ruso que había estado destinado en Cuba en el momento de la crisis de los misiles, cuando el general Rivkov dijo que no solo tenían misiles de guerra de largo alcance, sino también armas nucleares tácticas, y que habían recibido la autoridad delegada para usarlas en caso de una invasión de los Estados Unidos. Bob McNamara casi se cayó de la silla. Aid to Vietnam by the U.S. has added up to $3 billion and 14,000 men. Men who are called advisors, but who are in the thick of the battles against the Viet Cong Reds. A su llegada a la Casa Blanca, Kennedy había reforzado el compromiso de los Estados Unidos con Vietnam. Desde el 61 había añadido la ayuda militar directa a la que ya había. En el 61 en Vietnam del Sur había 600 asesores estadounidenses. En el 62 había 1.700 soldados y en el 63 500 de ellos habían muerto en acto de servicio. La guerra de Vietnam había comenzado. La gente a la que veíamos en la Casa Blanca, y no quiero colocarme en el mismo nivel de importancia, la gente a la que veíamos y a la que escuchábamos, las esposas de los militares, nos preguntaban, ¿qué demonios estamos haciendo en Vietnam? Todo el mundo llegaba y decía, basta de instructores y consejeros. Tenemos que desplegar divisiones enteras de tropas de combate en Vietnam del Sur y luchar en esa guerra, incluso si hay que bombardear Vietnam del Norte o minar los puertos de Haiphong. Resulta muy interesante lo que esto nos dice sobre John Kennedy, porque él nunca dijo, no, eso es una locura, no saldrá bien, pero tampoco dijo que sí. Sin duda, el cambio de consejeros a soldados tuvo lugar durante el mandato de Kennedy. No quería enfrentarse a la campaña electoral de reelección de 1964 teniendo que responder a la pregunta ¿quién perdió Indochina? Sé que el 2 de octubre de 1963 había decidido que teníamos que planear la retirada completa de los 16.000 asesores en 2 años. No sé si lo estaba pensando o no, pero no lo hizo. Los amigos y partidarios de Kennedy sostienen que si el presidente hubiese continuado, habría retirado las tropas y que eso habría cambiado el desarrollo de la guerra, pero no hay ninguna prueba de ello. Es simplemente una opinión de algunos de sus amigos y partidarios. El 22 de noviembre del 63, Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. Tras la muerte de Kennedy, Lyndon Johnson nombró la comisión Warren. Ahora sabemos que la investigación de la comisión quedó incompleta. Y también sabemos que tanto la CIA como el FBI ocultaron información a la comisión que habría sido vital para llevar a cabo una investigación adecuada. Creo que la ocultaron no porque hubiera ninguna conspiración, sino para tapar su propia incompetencia burocrática. Documentos recientemente desclasificados revelan que desde agosto del 62 Kennedy estaba obcecado con librarse de Castro. Para ello mantuvo varias reuniones con los jefes del FBI y de la CIA para tratar las distintas posibilidades. Bobby, su hermano, estaba literalmente obsesionado con el asesinato de Castro y le insistía a diario a Richard Helms, director de la CIA. En nombre de su hermano, Bob Kennedy, estaba empecinado en hacer algo con Castro y estaba muy preocupado por el régimen de Castro en Cuba. Me llamaba constantemente y siempre estaba organizando reuniones y haciendo otras cosas para que pusiéramos más energía y agresividad en el asunto. Estoy seguro de ello, pero no creo que llegase a buscar la forma de matar a Castro. No creo que John Kennedy estuviese a favor, y mucho menos que hubiese autorizado el asesinato de Castro o de cualquier otro mandatario. Estoy casi seguro de que la gente era consciente de que era un error. Más tarde,
Supimos que en 7 u 8 ocasiones la Casa Blanca, Bob Kennedy, en nombre de su hermano, organizó varios intentos de asesinato de Castro. Fallamos. Solo digo que Castro sigue vivo. En opinión de Alexander Haig, Fidel Castro, cansado de los innumerables intentos de asesinato, decidió vengarse ordenando el asesinato de Kennedy en Dallas. Haig también cree que Lyndon Johnson ocultó la información a propósito. El presidente Johnson lo sabía y se sentía atormentado. Así que les dijo a sus asesores, si el pueblo cree alguna vez que Castro tuvo algo que ver, nos sacarán del poder. Hasta su muerte estuvo convencido de que Castro lo había hecho. Estas cosas tienen que saberse, pero nunca se han dicho. Pero dentro de 20 o 25 años se sabrán. Para mí es suficiente. La muerte de Kennedy suscitó las mismas preguntas que se habían suscitado tras la de Roosevelt. ¿Seguiría Johnson la misma política de su predecesor o llevaría a cabo la suya? Igual que Truman, Johnson iba a sustituir a un presidente extraordinariamente popular que lo había nombrado vicepresidente por pura conveniencia política. Y como Truman, no sabía nada de los principales asuntos internacionales. A diferencia de Kennedy, a Johnson no le gustaba la política exterior y prefería centrarse en los asuntos domésticos, donde había mucho por hacer. La ley de derechos civiles, que facilitaba el voto a todos los ciudadanos independientemente de su raza y color, había sido aprobada 3 años antes. Creo que su experiencia en asuntos internacionales era limitada, aunque su nivel de competencia era mucho más alto de lo que se ha reconocido, pero fue una víctima de las circunstancias. Sustituyó a un presidente asesinado durante su mandato, antes de que su mando expirase. Tuvo que montarse en un tren que iba a toda marcha, el de Vietnam. Y los consejos que recibió de la gente del Departamento de Estado y de la Casa Blanca iban en dirección contraria a lo que yo llamo pensamiento estratégico cabal. Tuvo que vivir las secuelas de la presidencia de Kennedy. Sospechaba mucho de todos los amigos de Kennedy, de todos sus asesores, porque pensaba que los consejeros de Kennedy estaban más interesados en la imagen de Kennedy que en asesorar al nuevo presidente. Creo que, aparte de algunas destacadas excepciones, seguramente tenía razón. Al día siguiente le ofrecí mi dimisión y obtuve la típica respuesta de Johnson: te necesito mucho más que Kennedy y todo eso. Así que, a mi pesar, accedí a quedarme durante un periodo de transición de 2 meses. No era un maestro de las relaciones internacionales y pensó que si mantenía al equipo de Kennedy, proseguiría la política de Kennedy. Pero había una diferencia. Kennedy sabía sacarle lo mejor a cada persona. Johnson mantuvo a los hombres de Kennedy: Sorensen, Schlesinger, McNamara y Robert Kennedy. Pero las relaciones eran tirantes, a veces incluso violentas. Bob Kennedy no podía soportar ver a Johnson sentado en la silla de su hermano. En privado, el presidente Johnson me dijo lo siguiente: he cometido 2 errores. El primero, mantener a los consejeros de Kennedy. Mantenerlos y escucharlos en vez de escuchar a mis propios impulsos. Le atormentaba el hecho de no haber nombrado a su propio equipo de asesores, en vez de escuchar los consejos del viejo grupo de Harvard, con sus geniales ideas acerca de la resolución de conflictos. En noviembre del 64, Johnson obtuvo una rotunda victoria electoral y se convirtió en presidente. Tras el intervalo que siguió a la muerte de Kennedy, tenía que enfrentarse a su herencia, la guerra de Vietnam, una bomba de relojería que podría estallar en cualquier momento. Cuando Kennedy murió, estábamos profundamente involucrados en Vietnam desde un punto de vista militar. De alguna forma, Johnson heredó las políticas de Kennedy con respecto a Vietnam.
De hecho, creo que después actuó con libertad. Y a medida que la guerra evolucionó, se tomó la libertad de proceder como mejor le pareció. Como no, tenía cierto grado de dependencia de Kennedy, pero él fue más allá. Verse arrastrado a la guerra de Vietnam así, al haber llegado a la presidencia casi por accidente, fue una pesada carga para él y creo que tardó un tiempo en aclimatarse y dominar la situación. Every American president has offered support to the people of South Vietnam. We have helped to build and we have helped to defend. Thus, over many years, we have made a national pledge to help South Vietnam defend its independence. And I intend to keep that promise. No quería presidir la derrota de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Algo así no había ocurrido jamás en nuestra historia y pienso que Johnson se sentía orgulloso y decidido a que no ocurriese. Creía con firmeza en la teoría del dominó, igual que todos nosotros. Por cierto, creo que nos equivocamos. Pero entonces todos creíamos en aquella teoría, tanto el presidente como los miembros del Estado Mayor de la Defensa, el secretario de Estado y el resto. Aquello nos enfrentaba a un dilema. Si nos retiramos o no desplegamos más tropas, perderemos el sureste asiático, como predecía la teoría del dominó. Pero si enviamos más tropas, no solo perderemos igual, sino que mataremos a muchos estadounidenses. En septiembre del 64, y tras un incidente más o menos fabricado en el Golfo de Tonkin, Johnson y McNamara obtuvieron carta blanca del Congreso de los Estados Unidos en Vietnam en medio de un ambiente de indiferencia general. De una fuerza expedicionaria de 20.000 hombres se pasó a 500.000 en 1967. En 3 años, 3.000 millones de toneladas de bombas cayeron sobre Vietnam del Norte, casi el doble de las lanzadas durante toda la Segunda Guerra Mundial. Robert McFarlane, futuro director del Consejo de Seguridad Nacional, estuvo al mando de una de las primeras unidades en Vietnam en 1964. Yo estuve al mando de la primera unidad de los Estados Unidos que entró en Vietnam. 10 años después, yo estaba en el ala oeste, cuando tuvimos que evacuar al último estadounidense. Para mí aquello fue un episodio muy angustioso. Y además no estoy de acuerdo con McNamara. Creo que en su libro comete una grosera tergiversación de la realidad. Mintió una y otra vez sobre el comienzo de la guerra. Y creo que debería asumir su responsabilidad. Tuvo una actuación escandalosa. No quiero criticar a McNamara porque estuve bajo sus órdenes. Fui su viceasesor especial durante casi 2 años. Tenía muchas virtudes y una de ellas no era precisamente la microgestión de los conflictos militares. No tenía ni idea. Lo mismo les ocurrió a los profesores de Harvard, que se incorporaron como supuestos expertos en aquellos años. Fue un periodo desastroso para el país porque cometimos muchos y graves errores de juicio. Debería haberle dicho al presidente: mire, no conozco la naturaleza de este conflicto, así que no puedo aconsejarle sobre él. Pero no lo hizo. Mintió y dijo que sería fácil. Una locura. La Casa Blanca recibía informes diarios sobre lo que ocurría en Vietnam, algunos favorables y otros desfavorables, pero si los comparas todos, creo que los informes de la CIA fueron bastante certeros a medida que la situación fue cambiando. Decía que los bombardeos no eran eficaces, pero que tal vez lo serían en el futuro. No sabíamos qué hacer, no teníamos ni idea de qué hacer, y peor aún, McNamara interfería, evitando que el presidente conociera los consejos de gente que sabía bastante sobre guerras revolucionarias. Por supuesto que mintió sobre los hechos. En agosto de 1964 mintió sobre el incidente del Golfo de Tonkin.
Y también mintió sobre las pérdidas en los primeros días de la guerra. Se presentó ante el Congreso y testificó bajo juramento con su mano sobre la Biblia. Y mintió sobre nuestras pérdidas. Es profundamente culpable. Y ahora le da por decir que fue prácticamente inocente y que no fue más que un juicio erróneo. Fue mucho peor que eso. Fue algo criminal, criminal. 58.000 vidas humanas estadounidenses y millones de vidas vietnamitas. Demencial. A medida que la guerra de Vietnam se intensificaba, Johnson fue asumiendo la jefatura completa de las operaciones militares. Cada mañana decidía personalmente la estrategia de las acciones sobre el terreno y señalaba los blancos de los ataques aéreos. El coste de la guerra ascendió a 35.000 millones de dólares, casi un tercio del presupuesto de los Estados Unidos. Teníamos 500.000 de hombres, pero a pesar de ello no podíamos cumplir el objetivo militar. Seguíamos una política puramente militar porque fracasamos en nuestro intento de entablar negociaciones. Ahora, pasado el tiempo, creo que la forma en que propusimos las negociaciones fue bastante amateur y al final no llevó a nada. Cuando visité la zona desmilitarizada entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, a McNamara se le ocurrió usar armas químicas, gas mostaza, para eliminar la jungla, destruirla, exfoliarla desde el Golfo de Tonkin hasta Laos. Pensó que sería algo fácil de hacer y que de ese modo podríamos ver a los norvietnamitas trasladarse. Una locura. Todo el mundo le dijo que aquello era demencial y que no funcionaría. Pero él ignoró los consejos de oficiales muy experimentados y siguió mintiendo y diciendo que obtendríamos una victoria fácil y que estaríamos en casa por Navidad, que con 50.000 soldados más la cosa acabaría. Fue indignante. Creo que Johnson se equivocó sobre Vietnam. Ambos nos equivocamos. Vietnam fue un error grave. Cada uno de nosotros cometió errores. Ambos juzgamos mal los motivos y las capacidades del otro. Deberíamos extraer lecciones de lo que fue un fracaso sin paliativos. Es obvio que los Estados Unidos no cumplimos nuestro objetivo en Vietnam. Fracasamos. Si lo hubiese reconocido y hubiese dicho, lo siento, no lo entiendo y voy a dimitir, su futuro habría acabado. Pero su cobardía moral, su debilidad, sus defectos de carácter... Johnson y yo nos teníamos mucho afecto, nos queríamos y nos respetábamos mucho. Pero en el asunto de Vietnam estábamos totalmente enfrentados. Yo no pude convencerle de que llevaba razón y él tampoco me convenció a mí de que él la llevaba. En febrero del 68, Robert McNamara abandonó la Casa Blanca. No sé si dimití, no estoy seguro. 30 años después de dejar el Departamento de Defensa, todavía no sé si dimití o me echaron. Johnson estaba totalmente aislado y ajeno a la realidad. Ya no se fiaba de nadie y pasaba los días escuchando grabaciones de audio enviadas por su yerno, la única persona en quien confiaba, que describían la dramática situación sobre el terreno.
Se aproximaban las elecciones y Robert Kennedy, que se creía mejor candidato contra Nixon, decidió hacer campaña para ser el candidato de su partido frente a Johnson. Johnson pensó que Bobby era demasiado ambicioso y tenía razones para pensar que Bobby Kennedy quería convertirse en presidente. Se convirtió en uno de los principales oponentes a la guerra de Vietnam. Esa fue la razón principal de que se enfrentase al presidente Johnson por la nominación en 1968. Creo que su campaña le había llevado a la presidencia, aunque trágicamente fue asesinado a tiros. La misma noche de su triunfo en las primarias de California y 5 años después que su hermano John, Robert Kennedy fue asesinado a balazos. El 31 de marzo de 1968, Lyndon B. Johnson anunció su decisión de detener los bombardeos sobre Vietnam del Norte. También anunció que no se presentaría a la reelección. Su mutis de la escena política, así como la muerte de Bobby Kennedy, abrieron las puertas de la Casa Blanca a Richard Nixon, el eterno perdedor. Johnson se retiró a su rancho de Texas, donde murió 5 años más tarde, el día después de la firma de los tratados de paz de París que pusieron fin a la guerra de Vietnam.